Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Te traigo otro tema nuevo hoy. No sé cuántos temas nos quedan por tocar en el canal. El mundo es así, el mundo nos obliga. Es un mismo tema, pero diferentes aspectos. Eso es. Y tengo el placer de contar por primera vez con Víctor Basilescu, analista español de origen rumano. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues encantado de estar aquí, Alberto. Bueno, Víctor, voy a empezar por ti. Vamos a hablar de Rumanía. Vamos a hablar de que el Tribunal Constitucional de allí ha anulado las pasadas elecciones a la presidencia de allí de Rumanía por injerencias de Rusia. Lo primero que te quiero comentar es cómo se produce el contexto y cómo ha podido hacer, qué te parece ese crecimiento que llevó el que salió elegido tan rápido, en seguimiento por lo menos en las redes. Sí, desde luego no ha sido un crecimiento orgánico, pero creo que Mm. también es equivocado achacarlo solamente a la injerencia extranjera. Es decir, Georgescu es un fenómeno en el sentido politológico de la palabra que llega en un contexto favorable a estos fenómenos. Es decir, desde 2016 estamos viviendo una ola de nacionalpopulismos. Tenemos un mercado para el nacionalpopulismo, tenemos una demanda de este tipo de políticas. Georgescu es un nacionalpopulista más, aunque hay que añadir que es uno muy extremo. Es una persona que consideraríamos de extremísima derecha en un lugar como España. Su contexto es el de un percibido outsider, curiosamente, porque en realidad es alguien que ha estado trabajando en el sistema político rumano prácticamente toda su vida. Estamos hablando de un señor que ha estado trabajando en lo público desde siempre, nunca ha trabajado en lo privado. Se ha inventado también la parte internacional de su currículum, pero bueno, eso importa un poco menos. Y ahora mismo está intentando vender la idea de que es un voto nihilista, es un voto de destrucción de todo lo que viene siendo el sistema político rumano y es un mensaje que ha calado hondo pues, por varias carencias del sistema político rumano. No quiero extenderme sobre ellas, tampoco quiero monopolizar todo el tiempo, pero vamos, básicamente las cuestiones como la corrupción sistémica o el percibido transfugismo de los líderes políticos romanos, o lo plástico de las ideologías, que no corresponderían exactamente a su equivalente español, hace que las personas estén abiertas a este tipo de discurso. Sobre la otra pata, sobre la intervención rusa, pues efectivamente, este señor, Georgescu, ha declarado que ha gastado cero leyes romanos en campaña, lo cual es absurdo desde todo punto de vista porque cualquier campaña política cuesta dinero. Pero es que además los servicios secretos romanos, los servicios de inteligencia romanos, en un paso sin precedentes, han publicado un informe descubriendo los lazos con el Kremlin en redes sociales. Han descubierto que el modus operandi de las campañas de redes sociales de Georgescu responden a campañas anteriores ejecutadas por el Kremlin en lugares como, por ejemplo, Ucrania. Y han descubierto también que con una red de pagos opacos, difíciles de trazar, ha estado, pues por así decirlo, comprando a influencers romanos para que le promocionasen como candidato. Y en ese sentido, pues es donde se produce el fallo sin precedentes del Tribunal Constitucional Romano que invalidó los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales romanas y donde además Georgescu se encuentra bajo una acusación grave de traición, que veremos en lo que queda. Nacho. Sí, a ver, cuando decimos que todo es parte de un mismo conflicto, tiene por denominador común a Rusia. Rusia y sus otras guerras, sus otras formas de hacer la guerra. No fue hace menos de 2 meses que se descubrió que la Secretaría de Estado de Estados Unidos mostró los documentos de la operación Doppelganger, que venía además como acompañamiento a otra operación para la creación de un portal en donde también influencers de derecha vinculados a MAGA hicieron una campaña no necesariamente a favor de Trump, sino a favor de Rusia.
Y precisamente lo que liga a los dos es esto que recién mencionaba Víctor, la idea de que había que imponer ciertos valores de derecha, de tradicionalismo, de conservadurismo llevado a un punto extremo. Y esto no es porque sí, sino porque en la crisis que tienen las democracias, estos valores sirven mucho para captar a ese público que tiene un desencanto con el sistema. De ahí que sean antisistémicos. Rusia entendió perfectamente que esa vertiente era una cantera para obtener seguidores. Cuanto más antisistemas se presentaran, más, o cuanto más disruptivos se presentaran, mayor sería el éxito. Ahora bien, estos candidatos que suelen presentarse desde la derecha, que se presentan como antisistemas, son los más sistémicos de todos, porque son sistémicos dentro del sistema ruso. Y eso es lo que viene a marcar también esta investigación. Y que además se monta sobre la idea de que Occidente está perdido en sus valores. Ahora bien, todos estos influencers, recordemos que hay 2.790 influencers que actuaron en Estados Unidos y en el resto de América pendientes. Lo de Rumania es solamente otro capítulo más de lo mismo, de estos influencers, que en esa defensa de los valores tradicionales lo hacen por dinero y por dinero extranjero. Va un ejemplo. Horatiu Potra, uno de los influencers, de las figuras de la oposición vinculadas a Georgescu, descubrieron en el allanamiento a su casa el día que lo detuvieron, esto fue ayer, 1,7 millones de dólares en efectivo. Esos son los valores. Y esa es la demostración de que no estamos ante una defensa de, de las tradiciones, sino de una maniobra pergeñada por el Kremlin, que en Rumania, afortunadamente, la justicia y los servicios secretos lograron desarticular. Cierro con esto. No sé si recuerdan que la Unión Europea, a partir de la injerencia de Rusia en Cataluña, comenzó una investigación que se llevó puestos no solamente a legisladores europeos vinculados a Lituania, sino de varios países, y que está investigando íntegramente esta red. O sea, por eso decía, Estados Unidos, Rumania, pero en el medio hay una zona de sospecha en la que los que seguimos este tema entendemos que Rusia está actuando, explotando las debilidades de Occidente, de su sistema democrático, que justamente tiene fallas, pero que quiere ser reemplazado por otro que es autocrático. Rumania reaccionó. Hay que ver si el resto de Occidente se da cuenta de lo que implica Rumania. Víctor, no sé si quieres añadir algo a lo que está diciendo Nacho. Sí, es absolutamente correcto. La mano del Kremlin está detrás de todo movimiento nacional populista que se precie. Está detrás de todo desafío sistémico, la gran mayoría de extrema derecha, pero algunos de extrema izquierda también, sí. Existe ese tipo de influencia y se adapta, podríamos decir, de una forma similar a cómo redefinió las campañas electorales Cambridge Analytica, se adapta según el mercado en el que actúa, se adapta según el sistema político en el que actúa. En Moldavia, por ejemplo, hemos visto que donde la presencia de redes sociales es menor, funcionó a base del típico y tradicionalísimo soborno que las Ujú. autoridades moldavas supieron captar. Descubrieron a tiempo a los testaferros y a los pagadores y impusieron bastantes sanciones. Allí también evitaron la captura por parte del Kremlin del rédito electoral de las elecciones de Moldavia. En Rumanía han optado por otra vía un poquito más compleja y más similar a eso que decía del marketing dirigido. Georgescu prácticamente, si uno se para a analizarlo, es una especie de cortina de humo, en el sentido de que sus propuestas no existen. Es decir, hay unos 200, bueno, no sé exactamente el número, digo 200 por ser una figura de estilo, pero había bastantes vídeos en su TikTok que eran vídeos en los que decía nada. Eran vídeos en los que decía frases que sonaban grandilocuentes y que eran completamente interpretables por quien las escuchase.
era una operación para captar la atención del mayor número de personas y para conseguir convencerlas de que, mirad, aquí hay un candidato excepcional que está fuera del control del Estado, que podéis distribuir sus vídeos por redes opacas, como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, y que viene a proponer una serie de cosas cuando en realidad estaba proponiendo nada. Ujú. Hay que bucear dentro del resto de lo que es el historial de Georgescu para ver que en realidad su ideología es una feroz defensa de lo que viene siendo el fascismo romano de los años 30, especialmente de la Guardia de Hierro y de la Legión del Arcángel Miguel, un tradicionalismo ultraortodoxo que busca, pues, de alguna forma purificar la sociedad, devolviéndola a un pasado mítico que él se imagina lejos de paradójicamente la tecnología y las nuevas tentaciones de Occidente. Mirá, ahí Víctor, me dejaste servida, me tiraste un centro para que yo lo cabecee. Y justamente la operación Doppelganger en Estados Unidos apelaba a la All Good America, o sea, la vieja y buena, o sea, América, las tradiciones de esa América perdida y la necesidad de recuperar esos valores tradicionales de esas mujeres puestas en función reproductiva y no y con los pelos, si se puede, rubios, pero nunca de colores, heterosexuales, en lo posible que no trabajen y sumisas a los hombres. El hombre puesto en función de reproducir la raza para no permitir que los inmigrantes sigan ocupando lugares y porque además había que defender la religión, porque claro, esas otras religiones y en esta cruzada moderna había que defender a la religión católica frente al avance de musulmanes, judíos, evangélicos, ateos y todo lo que sea. Se repite la misma matriz. Y justamente esto que vos decías, ¿por qué se usan redes sociales? Porque es el mensaje sencillo de divulgar sin ningún tipo de profundidad, sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de validación más que el número. Y acá es donde hay que dar un detalle. En esta operación se dieron de baja 60.000 cuentas que tenían 4,3 millones de seguidores. 4,3 millones de seguidores y Rumania tiene 19 millones de habitantes, de los cuales, sacando los menores, estamos hablando de casi la mitad del electorado, porque aparte son, digamos, los que están registrados para votar. Es más de la mitad del electorado seguía estas cuentas. Entonces, alguna gente dice, no, pero entonces esto es una maniobra de la OTAN y los Illuminati y los reptilianos, porque van a repetir las elecciones hasta que se den resultados. No, acá se usaron las redes sociales para influir a un montón de personas y no es que se usaron de parte de todos los integrantes de la competencia, que en ese caso sería parte de la competencia sana, si se quiere, ¿no? Todos compitiendo en el mismo campo. Acabó uno y se detectó un pago de $346.000 a TikTok de una sola persona para influir a favor del candidato prorruso. Y ese dinero, TikTok no lo dice, pero si sabemos que los que apoyaron a Georgescu recibieron dinero, ¿de dónde puede venir ese dinero para apoyar a las cuentas que apoyaban a Georgescu? Hay dos opciones, Rusia o alguna entidad caritativa a la que se le ocurrió donarlos. No, a ver, Rusia está interviniendo en todos lados. A ver, cuando se entienda que la invasión a Ucrania es solamente la parte de militar convencional de una expansión rusa a mucha mayor escala, más fácil se va a hacer entender que algo hay que hacer, porque si Occidente no lo hace y el otro lo hace, entonces Occidente está perdiendo. Sí, Sí. efectivamente, es una maniobra, algunos lo llaman guerra híbrida, pero realmente lo que se busca es eso, la desmantelación por dentro de Occidente. Y algunas personas dirán, bueno, la reacción es desproporcionada. No, lo siento, la reacción no es desproporcionada. Si uno mira el historial, por ejemplo, de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que tomar decisiones difíciles para poder mantenerse a flote. Es más, te iba a añadir el último delirio de Georgescu, el último hilo argumental,
es que todo el fallo del Tribunal Constitucional Romano viene a causa de que las élites mundiales querían impedir la inauguración de Donald Trump, querían mantener en el poder a Joe Biden como un dictador y querían empujar a Rumanía a entrar en guerra contra Rusia, lo Ujú. cual es absurdo desde todo punto de vista que se analice. ¿Qué necesidad tendría la OTAN de mandar al ejército romano, que probablemente es uno de los más débiles que hay dentro de la OTAN, a enfrentarse con Rusia, a poner en riesgo el escudo de antimisiles de Deveselu, cuando la presencia aliada en Rumanía es decente, digamos, pero en ningún caso suficiente para hacer frente a una ofensiva extranjera? ¿Y qué lógica tiene toda esa historia? Más allá de lo que pueda ocurrir con Donald Trump, que yo siempre digo que es un personaje completamente sultanístico e imprevisible. Sí, yo cierro mi participación diciendo dos cosas. Primero, que la oposición se está organizando para presentar un candidato único y minimizar los riesgos de este avance de las fuerzas prorrusas, de las fuerzas políticas prorrusas. Y lo segundo, no solamente se trata de poner un candidato o de hacer ganar un candidato, se trata de horadar las bases mismas de la democracia. Es decir, pase lo que pase, ellos avanzan. Si no se hace nada, entonces lo van a seguir intentando. Como decía Víctor, hay momentos en los que hay que tomar decisiones. Una cosa es defender la libertad de prensa y otra cosa es defender la libertad integral. Y si la libertad está en riesgo porque el enemigo está usando la libertad de expresión, entonces hay que tomar decisiones difíciles en función de la libertad como concepto mucho mayorista. No estoy llamando a la censura, pero si hay que encarcelar a los propagandistas, que se use la ley y que se haga como se hizo en Rumania. Rumania marca el ritmo, marca el rumbo. A ver quién más se anima a hacerlo, porque Putin está desatado y no tiene nada que perder. Y Víctor, también te quería preguntar que qué opinas o hacia dónde puede irse una vez que ha sucedido esto en la situación allí. ¿Crees que con este movimiento pueda salir otra vez Georgescu o crees que tienen ya muchas más posibilidades de salir otro candidato o candidata? El presentar un candidato único es una maniobra muy arriesgada, y más en un país como Rumanía, donde, como he comentado antes, las ideologías se perciben de forma muy líquida. Es decir, la inmensa mayoría de los rumanos, y si uno lo analiza fríamente, no les falta razón, perciben que las ideologías en Rumanía mayormente son de cartón piedra. Es decir, en Rumanía existe un partido socialdemócrata que no tiene nada que ver con sus compañeros socialdemócratas europeos. Es un partido socialdemócrata que nació como escisión del PCR, del Partido Comunista Rumano, cuando se ilegalizó. Es un partido socialdemócrata que básicamente era la segunda línea del PCR romano, que aunaba a los comunistas más reformistas, que siendo el precedente Ceausescu no era muy difícil. El PSD creó de alguna forma a su imagen y semejanza el sistema político romano, y aún a día de hoy tiene dos almas. Tiene un alma tremendamente conservadora, nacionalista, que quizás sin declararlo se inclina más hacia el Kremlin, y tiene un alma un poco más euroatlántica, encarnada, por ejemplo, por el antiguo vicesecretario de la OTAN, Mircea Joana. Después, pues, por ejemplo, el Partido Nacional Liberal está bastante desgastado y ha sido castigado en las urnas por ello, por el papel del presidente Klaus Johannis, que paradójicamente ha interpretado el papel que se espera de un presidente en un sistema semipresidencial. Pero parece que una gran parte de los rumanos habrían preferido que fuese un presidente un poco más activo, en el sentido de estar más presente y de forzar un poco más los juegos políticos. Si unimos el Partido Socialdemócrata con el Partido Nacional Liberal, que es el gobierno que de hecho había antes en Rumanía, tenemos no necesariamente los votos de ambos. Y si además le añadimos el USR de la señora Lasconi y el partido de la minoría húngara dentro de Rumanía, tenemos lo que de alguna forma podría percibirse como una especie de Frankenstein político. Desde mi punto de vista, es una apuesta muy arriesgada que compite, bien sea, no va a competir contra Georgescu porque Georgescu realmente no tiene un apoyo
partidario detrás, pero sí que competiría un poco con el nacionalpopulismo light, pero light por comparación con Georgescu, porque sigue siendo una barbaridad, del partido AUR, la Unión de los Romanos, que es un partido aislacionista, es un partido que tiene designios irredentistas sobre el territorio ucraniano y es un partido que definitivamente no puede definirse como dentro del redil. En el peor de los casos sería un aliado hasta cierto punto de Putin. En el mejor de los casos quizás estaríamos ante un nuevo Orbán o ante un nuevo Fico. Está todo por decidir en las urnas. El descontento de los romanos con la política es palpable en las tasas de abstención, pero esperamos que se produzca una repetición del sentimiento de deber de Estado que ocurrió en las elecciones del año 2000, cuando se enfrentaba a Ion Iliescu, antiguo ministro de Juventudes comunista y candidato del Partido Socialdemócrata, y Corneliu Vadim Tudor, líder de la extrema derecha, antiguo poeta de la corte de Nicolae Ceausescu y en aquel momento recién descubierto fan del fascismo patrio romano, con declaraciones como, y lo siento porque es una declaración dura, pero la voy a reproducir tal cual, fue utilizada en su momento: habría que reunir a los judíos que quedan en Rumanía en los estadios y ametrallarlos a todos. En ese caso, la población romana reaccionó, tuvo un voto de salvación nacional y acabó votando a Iliescu por candidato difícil de entregar que fuese. Me tengo que ir, pero solamente quiero decir una cosa más. Mucha gente se queja que la democracia falló en Rumania, sí, como en Corea del Sur, pero la democracia es perfectible. Cuando se cae en manos de gente como Georgescu, esos errores desaparecen porque desaparece la democracia. Yo no creo en las curaciones de las enfermedades matando al enfermo. Eso. Víctor, no sé si Tengo quieres tú añadir una cosa más que nos quede por decir. No sé si quieres añadir tú alguna cosa más. No, realmente poco más que añadir. Efectivamente, la democracia es un sistema muy mejorable, puede tener fallos críticos y en el caso romano sus fallos son bastante críticos, pero la alternativa es volver a sistemas que fueron probados en el pasado. Es decir, el aislacionismo, cuando se probó en el caso rumano, provocó una auténtica tragedia humanitaria. La copia rumana del comunismo juche norcoreano fue una auténtica tragedia. Una aplicación del fascismo eurasianista ruso no daría nada bueno y además cerraría las posibilidades de mejora para generaciones futuras. Pues si queréis lo dejamos aquí, nos vemos otro día y os doy las gracias a los dos. muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.